Bienvenidos de nuevo al próximo episodio de ¿Qué pasa, profe? Hola, Walter. Buenos días, ¿cómo estás? Estoy bueno. Pero la Biblia dice que nadie es bueno, ni aun uno. Lo siento, estoy bien. Está bien. Veo que no planeamos lo que hemos decidido usar. Camisas azules hoy día. Sí, pero estoy compartimentando, tú no. Vamos a empezar con una palabra de oración. Nuestro Padre Celestial, tenemos un tema tan importante para discutir y le pedimos que nos bendiga con la obra del Espíritu Santo y también a los espectadores. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Sí, así que vamos a hablar sobre pisando el lagar solo. ¿Y por qué hacemos esto? ¿Qué sabes? Hay tantos vientos de doctrina soplando allá afuera y tanta gente y tantos grupos que están esperando algún tipo de salvador. Y hay tantas teorías de conspiración y tantos sitios web. Y si empiezas a hablar de acuerdo con lo que muchas de estas personas dicen, es posible que estés en un área que tiene mucha verdad, pero también tiene un giro o una corrupción a esa verdad. Y si dices algo en línea con cualquiera de estos grupos, automáticamente te pones en el mismo cajón. Eres un teórico de la conspiración. Ahora, debemos disculpar a los hermanos que no pueden discernir entre la teoría de la conspiración y la profecía. A ellos siempre los tendremos con nosotros. Pero hemos dicho constantemente que estamos lidiando con profecías y no con teorías de conspiración. Por lo que hay un fenómeno interesante y es que muchas de estas páginas web y oradores muy prominentes que se sabe en términos del resto del mundo, teóricos de la conspiración, son en realidad personas que tienen conexiones con la nueva era, ¿no? Sí, correcto. Y de hecho, muchos de los videos en YouTube que hemos visto últimamente, que salieron cuando, cuando COVID golpeó y la vacuna estaba saliendo y siendo distribuida, por lo que tiene una gran cantidad de esto. Hay bastantes videos. Por ejemplo, Judy Ilkovich, que se encontraba en ese video de pandemias, el tipo que hizo ese video de Mickey Williams, que tienen conexiones con la nueva era, y el lenguaje que todas estas personas usan, tienen palabras de moda que se pueden rastrear a la nueva era. Por ejemplo, el gran despertar. Tienen que despertar. Alex Jones, David Icke, David Icke. Todos estos son de la nueva era. Exactamente. Y el problema es que hablan muchas cosas que tienen sentido y luego tienen estos giros como David Icke, que habla de que los reptiles y la reina de Inglaterra son en realidad un reptil y cosas por el estilo. Obviamente la gente se va a poner ese tipo de cosas en lo que podríamos llamar una franja de lunáticos. Y de nuevo, otras cosas suenan sensatas. Esto es algo que está diseñado para confundir las mentes. Exactamente. Y el problema es, como tú dijiste, bastante verdad. Hay bastante verdad en eso. Pero el resultado final no es bíblico. La mayoría de ellos, como QAnon y la gente que está tan a favor de Trump, por ejemplo, lo ven como una especie de salvador que se deshará de toda la corrupción. Pero, Pero el mal estará con nosotros hasta el final. y eso es lo que me gustaría enfatizar. No vamos a ver nada que suceda en esta tierra que hará, que lo hará mejor o que mejore la situación. No va a haber ninguna persona o institución. Y ahora podemos ver todo esto y decir, esto va a suceder o eso sucederá. Y hemos tenido muchos profetas de los que ahora no están en la categoría de la conspiración realmente. Pero es extraño cómo algunas de estas personas juegan el papel religioso y el papel de la nueva era al mismo tiempo. Sí, sí. De hecho, estaba pensando también en otro nombre para poner por ahí que hemos mencionado, Mickey Willis. Pero tienes el doctor Butter. Él y Mickey Willis son amigos. Así es, son el mismo y hablan el mismo idioma. Así es, había un video que
Había visto donde el doctor Butcher estaba dando algunas nuevas informaciones maravillosas o algo así. Mickey Williams llegó a la pantalla. Así que todos ellos trabajan juntos. Así que debemos atraer a la gente y abrirle los ojos para usar la Biblia en lugar de una figura de tipo salvadora. Y ellos son prohibidos y vuelven a entrar y son prohibidos y vuelven a entrar. Y todo es muy extraño, ¿no es así? Cuando hablamos de reptiles, por ejemplo, como David Icke, dice, si todavía estuvieras hablando de una conspiración luciferiana, entonces podrías representar a Lucifer como la serpiente, que es un reptil, pero lo convierte en algo literal. Realmente son reptiles. Así que lo hace todo muy conspirativo. Y en realidad pone la verdad en una luz de la cual en realidad está ridiculizando la verdad. Ahí es donde entra el problema, porque ahora tienen buena información, pero desafortunadamente está vinculado a algo. Lo hemos usado en el pasado, hemos usado el material. La información es interesante. Así es bien buena, si puedes verificarla, por supuesto. Puedes ver que se puede usar, pero solo como advertencia. Tal vez la gente no solo toma todo lo que él dice. Así que, ¿cuál es el punto de empezar toda esta discusión de esta manera? El punto es que la gente está mirando a todas estas personas que están presentando esta gran esperanza de una era maravillosa que vendrá, el gran despertar, una nueva era y una era de iluminación. Y la Biblia dice exactamente lo contrario. La Biblia dice que va a ser día de oscuridad. La mañana viene, pero también la noche. Pero la noche procede a la mañana. Así que nos dirigimos hacia la oscuridad. El único que puede salvarte, el único en el que puedes confiar, es Cristo Jesús. Y yo leí esta mañana, cuando estaba leyendo un poco, leí esta mañana que aquellas personas que no anhelan que el Señor venga, no pueden amarlo. Esas personas que quieren decir que el Señor retrasa su venida y siempre están buscando por una larga vida en esta tierra, hay algo que falta en sus almas. Porque si realmente entiendes la diferencia entre la luz y las tinieblas, entonces la venida del Señor debe ser la gran esperanza. Así que veamos este tema de quién es el Salvador y cómo se salvará la humanidad y cómo los que rechazan esta gran luz tendrán que soportar ciertas consecuencias. Porque todo el mundo sabe que este mundo se encamina hacia una calamidad y todo el mundo está buscando un Salvador. Pero están buscando bajo el arbusto equivocado. Así que hay un artículo sobre la protección dominical. Está en alemán y es de un sindicato que quiere descansar el domingo. Y van a celebrar 1700 años para el domingo, el gran jubileo. ¿Y cuándo será ese gran jubileo? Será el 3 de marzo del 2021. Y ellos, junto con muchos otros sindicatos, quieren hacer una gran exhibición en este gran jubileo para asegurarnos de que esta gran herencia de la humanidad no se pierda. Así de qué se trata todo esto. Veamos, aquí dice, queridos interesados en el tema sobre el domingo y la protección del domingo. Y sí, tiene un cumpleaños. Realmente tiene un cumpleaños.
Y esto es cuando el domingo se proclamó públicamente por primera vez y sucedió en el año 321, el 3 de marzo, en el año 321, después de Cristo. Hubo una declaración del emperador Constantino y santificó el domingo. Y esta fue su declaración. La leí aquí del alemán, y la traduciré. A todos los jueces, a la gente del pueblo, a los negocios. ¿Y qué quieren hacer él en ese día? Ellos deben de honrar el día del sol. Deben de descansar. Y de esta manera se celebrará la ley de protección dominical de exactamente 1700 años, el día 3 de marzo en Essen, a las 11. Y van a tener discursos y todo tipo de actividades. Ellos quieren el domingo de regreso. Y eso es una realidad. Esto es lo que dice la Biblia, lo que va a suceder. Y ni QAnon ni nadie más sobre este asunto va a detener esto. Dicen además que sin el domingo solo estamos ocupados. Sin el domingo, nosotros solo tendríamos días de trabajo, nada más que trabajo. Sin el domingo, no tendríamos tiempo para la familia. Sin el domingo, solo oiríamos ruido y camiones circulando. Sin el domingo, no tendríamos una reunión festiva en la iglesia. En otras palabras, sin el domingo, las cosas no tendrían sentido. Están convencidos de que quieren recuperar el domingo y lo celebran el tercero de marzo del 2021, que está solo unos meses de distancia, ¿no? Así que existe este movimiento. ¿Están solos en este tema? Bueno, pues la respuesta es no. Tienen muchas organizaciones y sindicatos de su lado y siguen diciendo que el domingo no es como cualquier otro día. Interesante. Y luego te dicen por qué no es como otro día. Es un día para la comunidad, es un día para descansar, es un día para la familia. Conoces todos esos argumentos en este momento. Y respetar el domingo es una medida de lo que es la brújula moral del mundo. Eso es interesante. Así que el respeto por el domingo refleja la brújula moral del mundo. La Biblia no reconoce nada sobre esto, pero esto es a lo que apuntan. Aquí hay otra organización, la Alianza por el Domingo Libre, y están hablando del impulso de octubre y ese domingo de cumpleaños. Así que esa es otra organización y están diciendo lo mismo. El 3 de marzo y el año 321 después de Cristo, oficialmente el domingo fue instituido y quieren traerlo de vuelta. Y no quieren falsos compromisos. Quieren una legislación dominical real. Este es el hecho del asunto. Ahora, QAnon, ¿te va a salvar de esto? No, probablemente sea parte de eso más bien. ¿Y algún político te va a salvar de esto? ¿Quién te va a salvar de esto? Esa es la pregunta que tenemos que responder. El mundo se dirige a un gran reinicio, ¿cierto? Y una de las personas que es muy importante en este movimiento es, por supuesto, Klaus Schwab. Ahora, él está con el Foro Económico Mundial y es muy claro en cuanto a cómo ve el coronavirus como esta gran oportunidad para este gran establecimiento o reinicio. Y hemos discutido esto en nuestras charlas anteriores, como los problemas ambientales se encajarán en eso y eventualmente todos ellos
quieren tener un domingo libre, ¿no? Porque esa es la forma en la que se reducen las emisiones drásticamente. No habrán camiones en la carretera, estarán tranquilos, estará tranquilo todo. La mayoría de las industrias cerrarán, ahorraremos mucha energía. ¡Qué idea tan brillante! Me están diciendo. Y esta es una realidad que se avecina en el mundo, nos guste o no. Doctor honorario de la Universidad de Kaunas, Universidad de Tecnología, Industria 4, y debe ser seguido por la educación 4. Así que este hombre es muy prominente y deberíamos echar un vistazo a lo que tiene que decir. La crisis del COVID-19 nos ha demostrado que nuestros viejos sistemas ya no son adecuados para el siglo XXI. Ahora, este momento histórico, un tiempo, no solo para combatir el virus, sino más bien para configurar el sistema para la necesidad de la era posterior a Corona. Y la reunión anual del Foro Económico Mundial el 21 de enero servirá como una cumbre mundial dedicada al gran reinicio. De otra manera, tenemos que estar a la altura de las expectativas que hemos creado y lo haremos. Muchas gracias por unirse a esta importante campaña de iniciativas de reinicio. No hay otra forma. Va a ser de esta manera, ya sea que desees un Salvador o no, sino ya sea que creas que se trata de un error temporal o no, eso es lo que va a suceder. Y esto no es una conspiración, no, esto es solo un hecho. La gente puede volver a ver nuestro episodio que hicimos en el Gran Reinicio. Y él no está solo. Recuerden cuántos grandes líderes están. Oh, sí, fueron un montón, pero no lo vamos a poner. Y recientemente Trudeau de Canadá. Hay un buen video donde mencionó este gran reinicio y ahora está retrocediendo un poco y decidiendo que cualquiera que piense que es una conspiración siga con las teorías de la conspiración, pero están hablando de lo mismo. Están hablando de lo mismo y quieren caminar por el mismo camino. Ahora, ese es el problema real con el que estamos lidiando, porque proféticamente esto se está moviendo en una dirección de lo que la Biblia ha predicho de manera pertinente. Y la gente debe saber cuál es la elección. Y la gente debe saber quién es la elección. ¿Quién nos va a salvar de esta situación? Porque nos dirigimos a un choque entre los valores morales de este mundo y los valores morales de Dios. Así que hagamos un pequeño resumen y vayamos directamente al principio de las cosas. Aquí hay una cita. Arrojado del cielo, Satanás estableció su reino en este mundo y desde entonces se ha esforzado incansablemente para seducir a los seres humanos de su lealtad a Dios. Él usa el mismo poder que usó en el cielo, la influencia de la mente en la mente. Ahora, no es de extrañar que tengamos tanta información allá afuera, porque si Él puede mantener a la humanidad confundida, no llegarán al núcleo del problema. Los hombres correctos se convierten en tentadores de los herederos. Los fuertes sentimientos corruptores de Satanás son apreciados y ellos se ejercen magistralmente y convincentemente. Bajo la influencia de estos sentimientos, los hombres se unen entre sí en confederaciones, en sindicatos y en sociedades secretas. Lo hemos visto en el pasado y de nuevo, esto es un hecho. Así que tenemos confederaciones, tenemos sindicatos. Tuvimos esa declaración antes de los sindicatos, que serán uno de los medios para provocar un tiempo de problemas como nunca fue y de angustia. ¿Cómo se produce un tiempo de angustia como nunca lo fue? Al introducirlo o clamar por esa misma legislación donde Dios dijo que cuando se promulgue en el mundo, entonces vendrán las calamidades para que la gente pueda despertar.
Los sindicatos aplicarán para sí mismos para introducir la legislación contra la ley de Dios. Lo acabamos de ver, ¿no es cierto? Lo hemos visto, esto es lo que ellos quieren hacer. Eso es exactamente lo que ellos quieren hacer. Y ese era el sindicato católico que trabaja en armonía, por lo menos con 500 diferentes sindicatos, lo que vimos allá en Alemania. Y también trabajan con sociedades secretas. Hemos visto los jugadores en todo este drama que ahora hemos discutido durante tanto tiempo. Y hemos visto que donde quiera que vayas se encuentran las conexiones jesuitas. Klaus Schwab, ¿dónde estudió? Colegios de jesuitas. ¿De dónde tienes esta conexión jesuita? Este hilo corre a lo largo de todo el camino. ¿Quién presentó el domingo? ¿Quién dijo que esta es la marca de nuestro poder eclesiástico? Fue Roma. Todos los caminos lideran a Roma. Y solo para publicarlo ahí, ¿cuál es la probabilidad de que todos y cada uno de estos tengan educación jesuita exactamente? Es una posibilidad. Así sea que sea Biden, que sea Trump o que sea Klaus Schwab, sea quien sea, todos tienen ese enlace. Si es Macron, todos tienen este vínculo con Roma. Y ese es el factor común. Y si queremos llamar una conspiración o no, ese es el hecho del asunto. Y lo que sea que salga de su boca está manchado por su ideología. Así que se unen a sí mismos en sociedades secretas. Y yo veo a uno que Biden ha designado para ser la persona que se ocupa de la cuestión del clima, va a ser John Kerry. Ahora él es miembro de la Calaveras y Huesos, la sociedad secreta. Él también es gran parte del Gran Reinicio, el Foro Económico Mundial. Exactamente. Entonces vamos a buscar a estas personas para que nos salven, o hay otra agenda. Están trabajando en las agencias mundiales que Dios no tolerará mucho más. Nunca antes ha llegado a un impulso como el que estamos ahora en el mundo. En una forma más suave, el mismo mal y el mismo espíritu se han introducido en nuestras instituciones. El Señor me abrió el asunto mostrándome que el mal era del mismo carácter que se introdujo en el cielo. ¿Cuál es ese carácter? Era Satanás que estaba trabajando para atraer ciertas influencias para unir diferentes intereses bajo un solo control. Esto no estaba en armonía con la voluntad de Dios, y él declaró que no sancionaría nada por el estilo. Tan pronto como tenga un espíritu controlador, donde quieras tener a todos moldeados de acuerdo con tu voluntad, estás haciendo el trabajo del diablo. Solo hay uno en el que puedas confiar con ese tipo de autoridad. Y el mismo Jesús dijo que cuando querían ejercer ese espíritu, incluso entre los discípulos, dijo, no será así entre ustedes. Los gentiles se enseñoreaban unos entre otros, no será así entre ustedes. Dios hizo a todos agentes libres. Amén. Y eso me hace pensar que mucha gente está diciendo que Trump drenará el pantano y continuará siendo el presidente, pero tienen la misma mentalidad de control con las vacunas que quieren traer. Y todos ellos tienen esta mentalidad de control. Están hablando de vacunas forzadas. Ahora, eso va en contra de los derechos humanos. Está en contra del acuerdo de Nuremberg, donde se dice claramente que uno puede que no sea obligado a introducir algo en su sistema si está en contra de él. No estamos hablando del mérito aquí, solo estamos hablando del tema en forzar una conciencia, ya sea que esté forzando la conciencia en términos de una cosa física, como una vacuna, o si están forzando la conciencia en términos de un tema espiritual, como qué día quieres adorar a Dios. Es una y la misma cosa, es el espíritu de Satanás. Ahora, esto es un pensamiento que yo tenía. Dios es el dueño del universo y como tal, el distribuidor legítimo de todas las cosas. ¿Es lógico?
Su carácter de amor lo obliga a distribuir con equidad y justicia. Toda la Biblia se trata sobre equidad y justicia. Odia las escalas deshonestas. Afirma al adversario el mismo derecho y también reclama la propiedad total y el derecho de distribuir. Pero no hay equidad. Si toma las tentaciones de Jesús, el diablo tenía toda la arrogancia de decirle, te daré todo esto, a pesar de que no le pertenecía a él en primer lugar, si te inclinas y me adoras. Así que aquí tienes la opción entre dos personajes, uno de coerción y otro de amor. Salmo 50, el versículo 10 nos dice, porque mía es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados. Ahora, ¿quién en este mundo, como hemos visto, reclama la autoridad para poseer todo y distribuir todo de acuerdo con su voluntad? La Iglesia Católica Romana. La Iglesia Católica Romana. Ellos son los verdaderos dueños, por lo que están tomando la prerrogativa de Dios y aplicándola a sí mismo. Y básicamente eso es lo que dice en Fratelli Tutti. Y él decidirá quién se queda con qué, pero antes hay que desenredar a todo el mundo. Y vimos que hasta el Foro Económico Mundial tenía como uno de sus puntos principales. No serás dueño de nada y serás feliz. Y Dios, pero realmente Dios es el verdadero dueño. Deuteronomio capítulo 8, versículo 18 dice, si no, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto, que juró a tus padres, como en este día. Así que si Dios es el dueño de todo, y Dios es el que distribuye, entonces hay otro poder en la tierra que afirma la misma autoridad. ¿Tenemos un choque de autoridad aquí? Hay una cita aquí de Youth Instructor en inglés. Dios es el dueño de todo el hombre. Alma, cuerpo y espíritu son suyos. Dios dio a su Hijo unigénito para el cuerpo, así como para el alma. Y toda nuestra vida pertenece a Dios, para ser consagrada a su servicio, que a través del ejercicio de cada facultad dada podemos glorificarlo. Ahora, esto parece un impulso. Por un lado, tienes al Hijo de Dios, el unigénito Hijo de Dios, y por otro lado tienes a Lucifer, ambos reclamando dominio, porque como vimos en el jardín de la tentación, Satanás reclamó el dominio y estaba dispuesto a renunciar a él por un precio, lo cual, pues, por supuesto, es contrario a la ley de Dios. Entonces ahora Satanás en esta tierra reclama este dominio hasta el día de hoy y decidirá que todo se distribuirá equitativamente de acuerdo con sus designios. Y hemos visto cómo Roma ha hecho esto en el pasado, como cuando no estaba de acuerdo con sus doctrinas, cómo te quitaron la tierra y cómo finalmente te llevaron y te quemaron y cómo te persiguieron. Esa era la forma de asegurarse y de asegurarnos a todos de que todos íbamos a seguir su voluntad. Ahora, miremos el mundo de hoy. ¿Solo el pueblo de Dios tiene riquezas? No. Los malvados son mucho más propensos a ser muy ricos que los justos, ¿verdad? Así que Dios permite la libertad de elección y Él no es el mismo personaje como el otro, el enemigo. Así que nosotros pertenecemos a Dios. Ahora, si yo quiero servir a alguien o si yo tengo una opción para servir a uno o al otro, me gustaría saber cada cosa acerca de eso que voy a servir. ¿No lo harías tú? Tú sabes, uno tiene pensamientos raros y uno piensa, Dios no es un maniático del control también. Dios no dice mi camino o mi camino. No dice Él que tienes que guardar los mandamientos. Y si no guardas los mandamientos, morirás.
Y el diablo dice lo mismo. Tú los obedecerás o de lo contrario te eliminaré. Si no aceptas la marca de la bestia, obtienes la sentencia de muerte. Entonces, tenemos ambas partes reclamando la misma autoridad sobre tu vida. Así que ahora la pregunta es, ¿cuál de las dos autoridades quieres seguir? Entonces tenemos que hacer un estudio a fondo. Tienes que hacer un estudio a fondo. Y como dijimos la última vez, los 10 mandamientos son absolutamente lógicos. Y pedirles a todos que obedezcan los 10 preceptos en su profundidad. Cuando los estudias, hay muchos preceptos dentro de los 10 preceptos, pero el concepto básico es muy claro y es una demostración definitiva de amor a Dios y amor al prójimo. ¿Cuántas leyes tiene la humanidad? Miles. Miles. Una buena forma de pensar acerca de los 10 mandamientos es como si fuera una barda. Y cuando te adhieres a esto, esta barda o seto te rodea y Dios te protege. Eso es una manera hermosa. Así es. Me gusta. Aquí hay una cita de Testimonios de la Iglesia, en volumen 6. ¿Y el Señor no tiene derecho a exigirnos esto? ¿Y Él no dio a su Hijo unigénito? Es la segunda vez que leemos esto. Porque Él nos ama y deseaba salvarnos de la muerte. Y nuestras ofrendas de gratitud no influirán a su tesoro para ser extraídas de allí, para hacer avanzar su reino en la tierra. Dado que Dios es el dueño de todos nuestros bienes, la gratitud hacia Él no nos impulsará a hacer ofrendas de libre albedrío o ofrendas de agradecimiento, reconociendo así su propiedad del alma, cuerpo, espíritu y propiedad. Si se hubiera seguido el plan de Dios, los medios ahora fluirían hacia su tesorería y fondos para permitir que los ministros ingresen a nuevos campos y que los trabajadores se unan con los ministros para levantar el estandarte de la verdad en los lugares oscuros de la tierra. Sería abundante. Esta cuestión entonces de propiedad es muy importante y por lo tanto es muy importante que sepamos quién es el propietario. Dios es el dueño de todo. Dios es el dueño, exacto. En Salmos capítulo 2 leemos este hermoso salmo sobre el reinado del ungido del Señor. Esta es la esperanza del mundo. ¿Por qué los paganos se enfurecen y la gente imagina algo vano? ¿Nos recuerda a nuestra sociedad de hoy? Los reyes de la tierra se establecen y los gobernantes se asesoran juntos contra el Señor y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ataduras y arrojemos sus cuerdas de nosotros. Aquí tenemos un choque de dos sistemas morales, un choque de leyes si lo deseas. Tienes la ley vinculante de Dios versus la ley vinculante de este poder usurpador terrenal. Y el gran ejemplo que hemos discutido todo el tiempo nos lleva de regreso al tema de propiedad. Lo encontramos solo en el día de reposo. ¿Recuerdas el día de reposo para santificarlo? 6 días trabajarás y harás todo tu trabajo, pero el séptimo día es el día del reposo del Señor tu Dios. En él no harás ningún trabajo, etcétera, etcétera, porque en 6 días el Señor lo hizo. Dios es el dueño. Y ellos están diciendo, no estaremos sujetos a esto. Romperemos este cordón y lo tiraremos. Esa es la misma rebelión que tuvimos en el cielo. El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. El mundo no va a ser armonía, sol y rosas. Exacto, no hay paz. Podría parecer paz por unos minutos. Es correcto. Y van a buscar por la paz. Si no es que están siendo irritados, ¿no es así? Sigue diciendo, pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú y te engendré. Pídeme y te daré por herencia a las naciones, como posesión tuyas los confines de la tierra. ¿Habrá una redistribución de bienes?
¿Y quién va a ser el Señor y amo de todo eso? El diablo se sienta detrás de todo eso y la Iglesia Católica Romana será el redistribuidor. Y la última redistribución que vemos aquí, Es Dios. Dios. Oh, Dios, sí. Dios va a redistribuir todo Sí. esto. Dios después de todas estas tonterías, Él lo hará. Primero intentarán empoderarse y quitar esa voz disidente y luego Dios va entonces a intervenir. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora es interesante el versículo 10. Ahora pues, oh reyes, sedes prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra, servid a Jehová con temor, alegraos con temblor. Y luego este interesante versículo, honren al Hijo, para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. Este salmo establece las normas. Tienes una elección. Puedes ir con las leyes del mundo, que la mayoría de todos ellos elegirán la parte opuesta. O podrías besar al Hijo, o en otras palabras, abrazar, aceptar al Hijo y escapar. Entonces, ¿quién es el verdadero QAnon? Jesús. Jesús es el real QAnon. ¿La mayoría de las personas en esta tierra lo elegirán? No, desafortunadamente no. Ellos ganaron, así que necesitamos saber de qué se trata realmente esta batalla. Esta batalla es realmente en contra de él, es una batalla de autoridad. Así es, comenzó en el cielo y tendrá su culminación en la tierra. ¿Y la ley de autoridad? ¿Cuál de todas esas es? ¿Es el cuarto mandamiento? La que le da la propiedad al que es dueño de todo. Y por eso Roma dice, estoy por encima de la Biblia. Es por eso que cambié los mandamientos. Los otros 9 mandamientos pueden ser dados por cualquiera. Exactamente, pero nadie puede dar el cuarto mandamiento excepto Dios o su usurpador, ¿no? Ahora echemos un vistazo a esta palabra, el Hijo de Dios, y veamos lo que dice la Iglesia Católica Romana sobre Jesús, sobre el Hijo.